Buenas, aquí Doctor D, y el día de hoy voy a hablarles de un imperio en decadencia. ¿Y cuál imperio en decadencia? Bueno, yo les contaré. Hoy vamos a hablar de la transición del Imperio Otomano a la República de Turquía. Seguramente muchos de ustedes ya sabrán de qué va el Imperio Otomano. Con capital en Estambul, el Imperio Otomano fue uno de los imperios más extensos de toda la historia. Alcanzó su máximo apogeo en 1500, pero como todos saben, los imperios no duran para siempre, y la decadencia otomana se dio por ahí de 1800. Debido a que el Imperio Otomano se quedó al margen de la Revolución Industrial, los otomanos fueron entrando en una gran decadencia. Si quieren un video de la Revolución Industrial, pónganlos en los comentarios. Pronto el Imperio Otomano perdería su primer territorio, el cual fue el estado de Grecia, el cual comenzó su lucha de independencia en 1921, y tras una larga lucha consiguió su independencia. El siguiente fue Egipto. Ellos prácticamente perdieron todo el territorio y fue convertido en un protectorado británico. Gracias a todas estas pérdidas territoriales, el Imperio Otomano fue conocido con un nombre un poquito despectivo. Fue conocido como el enfermo de Europa. Para mejorar la situación, los otomanos decidieron implantar una serie de reformas llamadas Tanzimat. El Tanzimat implementó varias cosas como un código de vestimenta europeo y unos gorritos, que por cierto me gustan mucho esos gorritos. Y también una constitución liberal, pero esto no sirvió de nada, derivado a que tras una guerra con Rusia, muchos estados de los Balcanes, que es esta región de Europa, se independizaron oficialmente del Imperio Otomano, quien quedó apenas con una franja del territorio balcánico. Tras esto y otros eventos, el sultán de esos tiempos, Abdülhamid II, abolió la constitución y decidió cambiar esto por un régimen completamente autoritario, porque situaciones extremas requieren medidas extremas. No querían que ningún otro país se independizara del Imperio Otomano. Tras este revés, un grupo de jóvenes estudiantes y cadetes militares llamados los jóvenes turcos, quienes habían viajado a Europa y estudiado sus maneras de desarrollo y otras cosas, y estaban convencidos de que necesitaban reformas en el Imperio Otomano para que pudiera salir adelante. Por lo que tras esto, los jóvenes turcos decidieron levantarse en contra del autoritarismo de Abdülhamid II, y lo consiguieron. Consiguieron tomar el poder e hicieron que abdicara el sultán, cambiándolo por su hermano Mehmed V, quien su poder se vería muy reducido, ya que ahora los jóvenes turcos tenían mucha más influencia en el imperio. Ahora con los jóvenes turcos al mando de los pashas, que eran 3 dirigentes de ese grupo, decidieron que para poner todo en orden era necesario desaparecer por completo las minorías étnicas y solamente implantar una, la turca, por lo que ahora los árabes y los kurdos fueron perseguidos. Pronto estallaría un nuevo conflicto, esta vez contra Italia, quien quería tomar los últimos territorios del Imperio Otomano en África, lo que hoy compone parte de la actual Libia, por lo que se formó una guerra llamada la Guerra Italo-Turca, la cual creo que ya es más que obvio quién ganó. Exacto, los italianos, quienes en efecto les quitaron todos sus territorios en África. Y por si no fuera suficiente una guerra contra Italia, estalló una en lo que le quedaba de los Balcanes en Europa, donde Grecia, Bulgaria, Serbia y Montenegro firmaron un pacto donde tenían un objetivo en común: tomar los territorios que aún quedaban en los Balcanes del Imperio Otomano, por lo que estalló la Primera Guerra Balcánica, tras la cual tuvieron éxito y consiguieron arrebatarle todos sus territorios en los Balcanes salvo por Estambul. Pero pronto estallaría una Segunda Guerra Balcánica, donde ahora el Imperio Otomano se haría con sus antiguos enemigos contra Bulgaria, para poder conseguir al menos un poco de territorio del que le habían arrebatado. Y lo consiguieron, recuperaron al menos una pequeña porción de los Balcanes. Oficialmente, aunque los jóvenes turcos intentaban, según, modernizar el imperio, les estaba yendo a ellos también cada vez peor. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para que conozcan a uno de los personajes centrales de esta historia. Hablo del mismísimo padre de la patria turco, Mustafa Kemal Atatürk. Un dato que me gustaría mencionar es que los turcos no tenían apellido en ese momento, por lo que Mustafa Kemal fue sencillamente conocido al principio como, Mustafa. Y su segundo nombre, Kemal, fue dado por su profesor de la secundaria, que significaba el perfecto o excelencia. Cuando era joven, Mustafa Kemal se unió a los jóvenes turcos, aunque cabe aclarar que sus ideas eran muy diferentes a las de los otros militares. Por ejemplo, él leía libros europeos de la Ilustración, estudió las lenguas y otras cosas que hacían los países occidentales. Y en vez de los jóvenes turcos que se basaban en Alemania, Mustafa Kemal se interesaba más por el republicanismo de Francia,
que adquirieron obviamente tras la Revolución Francesa. Tenía la idea de que aunque los jóvenes turcos intentaban mejorar todo, realmente aún seguían muy estancados en el pasado del Imperio Otomano, por lo que tenía varias ideas para mejorar la situación. Pero tenía una de las más arriesgadas, que el Imperio Otomano se disolviera por completo, y que en cambio surgieran países más pequeños que uno pudiera controlar por distintos gobiernos más fácilmente. Kemal participó en las batallas ítalo-turca y la de los Balcanes como uno de los militares. Volviendo a la historia otomana, tras las guerras balcánicas, se comenzó a armar el escenario para la Primera Guerra Mundial en 1914, donde el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo y todas las potencias se declararon la guerra entre sí. Los jóvenes turcos y el sultán decidieron unirse a las potencias centrales. Los otomanos consiguieron obtener una victoria en la batalla de Galípoli, una de las pocas victorias militares del Imperio Otomano, en donde Mustafa Kemal fue nombrado general. En otras batallas la verdad es que les fue pésimo. Finalmente los aliados consiguieron entrar a Estambul victoriosamente. Los jóvenes turcos huyeron del país y el nuevo sultán Mehmed VI, nombrado tras la muerte de Mehmed V, firmó el armisticio de Mudros para poner fin a la participación otomana en el conflicto, quienes tuvieron tras este tratado que retirarse de todos sus territorios en el Hiyaz y en el Mediterráneo, únicamente permaneciendo en Anatolia, que son los territorios de la actual Turquía. Después tuvieron que firmar el Tratado de Sèvres, donde perdieron aún más territorio, donde fueron cedidos a Grecia y Armenia. Tras esto, Mustafa Kemal se negó rotundamente a una partición del imperio, por lo que él y otros militares inconformes con la decisión del sultán formaron el Ejército Nacionalista Turco, el cual buscaba expulsar a las potencias extranjeras del que aún quedaba del Imperio Otomano y firmar un nuevo armisticio donde retiraran del territorio, por lo que los independentistas, al mando del mismo Mustafa Kemal, se levantaron en contra de las potencias invasoras. Pronto consiguieron algunas batallas contra Grecia y Armenia, a quienes consiguieron vencer. Finalmente, los nacionalistas turcos negociaron con Francia y el Reino Unido un nuevo tratado, llamado el Tratado de Lausana, en donde solo el gobierno de Mustafa Kemal fue quien negoció los tratados, excluyendo completamente al sultán. Finalmente, Reino Unido y Francia se retiraron del territorio que aún quedaba del Imperio Otomano y se fijaron las actuales fronteras de Turquía. Tras esto, oficialmente, en 1823, se proclama la República de Turquía, con Mustafa Kemal como primer presidente. Mustafa Kemal implementó las ya mencionadas reformas. Primero que nada, abolió el sultanato osmanilí, que había gobernado el Imperio Otomano desde su nacimiento. Luego, al año siguiente, prohibió el califato, que era la religión islámica del imperio, que ahora Turquía se identificaría como un estado laico. Cambió la capital de Estambul al pequeño poblado de Ankara, la educación obligatoria, establecer un nuevo alfabeto que ahora en vez del alfabeto árabe clásico otomano, se establecería un alfabeto más latín para Turquía. Una de las últimas reformas de Mustafa Kemal fue la ley de apellidos, que básicamente decía que a partir de ese momento todos los turcos debían tener un apellido. Mustafa Kemal encargó al Congreso la creación de su apellido, y el apellido que crearon fue Atatürk, que significa padre de los turcos. Todas estas reformas en modernizar a Turquía es por lo que Mustafa Kemal es recordado como el más grande líder de la República de Turquía. Y fue así como pasamos del antiguo Imperio Otomano a la Turquía que conocemos al día de hoy. En fin, si les gustó el video, por favor suscríbanse, eso me ayudaría mucho. Y bueno, hasta aquí llegaría todo. Nos vemos.